Bueno, a nosotros nos tocó números del 25 al 27. Habla de los israelitas adoraban a Baal, peor creo que se dice así. Que estaban bueno, estando los israelitas en Sittim, habían tenido relaciones sexuales prohibidas con las mujeres moabitas. Los habitantes habían tenido, los habitantes invitados a su fiesta, en el lugar comieron juntos y adoraron a sus dioses de los moabitas. Así es como el pueblo de Israel adoraba al dios Baal peor. Y Dios había enojado muchísimo y le dijo a Moisés que tomara presos a los jefes del pueblo y ay, que tomara presos a los jefes del pueblo y que los cuelgue en poste como ofrenda a su honor. ¿En un poste? En un poste. ¿En honor a Dios? En honor a Dios, sí. Y que lo haga claro, que lo sacrificara. Y que lo hiciera a plena luz del día. Así él calmará y ya no estará enojado contra el pueblo de Israel. Entonces Moisés fue a ver a jueces de Israel y le dio una orden, que cada uno de ellos debían matar a los miembros de su tribu y que hayan adorado a Baal peor. Y así lo hicieron. Pero mientras Moisés y los israelitas lloraban en la entrada del santuario, vieron a una mujer israelita que metía en su tienda de campaña una mujer medianita. Un hombre metió a una mujer. Eso, exacto. Entonces, Finés, el hijo de Eleazar y el nieto de Aarón, tomó su lanza, fue al... ¿Cómo? No, Fines. Finés. En Peña Valera dice Fines. No, Fines. Finés. Esa es Con doble E. Fines. Entonces fueron a la tienda de ese israelita y atravesó con su lanza al israelita y a la medianita. Así se detuvo el castigo de Dios contra Israel. Sin embargo, para ese entonces ya habían muerto 24.000 israelitas. Después me tocó promesa de Dios a favor de Finés. Finés como Dios. No permite que se adore a otros dioses en lugar de él. Por eso logró que calmara su furia y que dejara de castigar a los israelitas. Él demostró que lo quería y logró que perdonara a los israelitas. Por esa razón, él había hecho trato especial con él y con sus descendientes. Ellos eran siempre sus sacerdotes. El nombre de israelita muerto era Simri, eso, hijo de Salú, el jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y la madenita que murió se llamaba Cosbi, era hija de Sur, el jefe de una familia importante de Madián. Por eso, después de la plaga, Dios le dijo a Moisés que atacara a los madianitas y los venciera, pues ellos eran en realidad los responsables de que los israelitas adoraran al dios Baal peor. Y ahí termina el 25. Baal peor. Sí, Baal peor. Bueno, vamos con el capítulo 26, que habla sobre el segundo censo. Acá. Bueno, ¿se acuerdan que la otra vez Julia había comentado todas las tribus de Israel y el censo? Ahora se hace un segundo censo. Los israelitas ya estaban cerca de la tierra de Canaán, ya estaban por entrar. Y entonces Dios les habla a Moisés y a Eleazar, que como dijo Tobi es el hijo de Aarón, o sea, como que el que lo sucedió, después que Aarón se murió. Le dijo que hagan un censo contando los varones mayores de 20 años, los varones que puedan ir a la guerra. En total en este censo fueron 601.730 varones mayores de 20 años. Y acá está. Haciendo comparación al censo pasado, fue menos cantidad del primer censo. Bueno, teniendo en cuenta que 250 personas murieron en la rebelión y que también
hubo un decrecimiento en la población, mayormente en la tribu de Simeón, que es la que participó en el culto a este dios, que contaba todo. Bien, peor. La tribu de Simeón fue, ese Zimri es el príncipe de la tribu de Simeón. Entonces él como que también provocó que toda la tribu cayera en eso. Entonces, en su tribu murieron casi 37.000 personas. O sea, también por eso hubo esta esta diferencia de números. Y eso contando las muertes y los nacimientos que hubieron en estos 40 años. Bueno, el Señor también mandó a repartir la tierra de Canaán, que ya estaban por conquistar, por entrar, y entonces mandó a repartir la tierra a las tribus. Mientras la tribu sea más grande, mayor posesión de tierra va a tener, y si era más chica, una tierra más chica. Las tribus se repartían por un sorteo, o sea, como que se sorteaban las tierras más chicas entre las tribus chicas y las tierras grandes entre las tribus grandes. Bien, bueno, en todo este número no estaban contados los levitas, porque como se acuerdan que los levitas no participaban en ninguna heredad, en ninguna tierra, sino que ellos estaban en el tabernáculo. Y que entre los censados no figuraba ninguno de los figurados en el primer censo, porque Dios había dicho de que ninguno iba a pasar, que todos iban a morir menos Caleb y Josué, que son los que todavía permanecen. Bueno, después llegamos al capítulo 27, donde hay una situación, porque en el capítulo anterior se dividen las tierras y cada uno le toca según su tribu y todo eso. Pero hay una familia que se quedó sin una heredad, que es una familia de mujeres, son 5 hermanas. Se llaman, a ver si quieres anotar para tu hija. El nombre de niña yo la tengo. Ahora veo por Segundo nombre, Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Son 5 hermanas. Estas 5 hermanas, lo que pasó, su padre se llamaba Zelofehad, se escribe medio raro, y se había muerto. Ellas reclamaban una tierra, porque su padre no tenía hijo hombre, entonces vieron que siempre la heredad pasaba al primogénito o al hombre. Bueno, en este caso su padre no había tenido un hijo hombre y ellas se quedaron sin nada en esa repartición. Entonces vienen ante el tabernáculo y hablan con el sacerdote Eleazar y con Moisés. Y les plantean esta situación, que se habían repartido las tierras para todos, pero ellas no tenían. Y que le dicen, nuestro padre no murió por la rebelión de Coré, en ese acontecimiento que contó Lili, creo que fue, sino que murió en el desierto por su propio pecado. Y no puede ser borrado su nombre solamente por eso. Su nombre no puede ser olvidado. Entonces, ahí Moisés va y le plantea esta situación a Dios, y Dios le responde que ellas tienen razón, que a ellas le corresponde una heredad y que también ahí como que le da un estatuto de derecho. Y le dice, por ejemplo, si un hombre tiene una heredad y no tiene hijos, pasa para la hija. Si no tiene ni hijos ni una hija, pasa para sus hermanos. Si no tiene hermanos, pasa para sus tíos, y si no, para el familiar más cercano. Pero es como para que nadie se quede sin heredad y sin una tierra. Eso que pasó va a servir para siempre. Claro, es como hasta ahora, vieron que la herencia y esas cosas como que... Como que fue la primera. Fue agregando Ley leyes, también, ¿no? Claro. Fue agregando más leyes. Eso. Claro, por eso se llama también estatuto de derecho, como que es un derecho que tienen todos de las posesiones. Y bueno, ahora entramos en una parte más triste, que es el anuncio de la muerte de Moisés. Sí, bueno, Todavía falta. esperen. Dios le dice a Moisés que... ¡Ay! Dios le dice a Moisés... Te emociona. Hasta las lágrimas. Pará, que todavía no murió. Ahí. Cuando yo estaba leyendo pensé que ya se moría. Después dije, bueno, Dios le dice a Moisés que suba al monte Abarim y que contemple la tierra que él está dando por heredad, porque desde ese monte se veía Canaán completo. Y le dice que después de contemplarla, se reuniría con sus antepasados, porque ellos habían sido rebeldes en Sim cuando le habían exigido agua. Como pasó que, ¿quién contó? Yuri, ahí está. Entonces, bueno, como que él iba a contemplar la tierra de arriba, pero que se prepare, que se vaya preparando para reunirse con Aarón y con sus antepasados. Y bueno, ahí Dios... ¿Estoy? ¿Sois vos? ¿Hasta dónde está? Para. Sí, te toca a vos. Bueno, ahí Dios como que le anuncia que se va a morir. Sigue, todo bien. Y Moisés le pide algo a Dios. Bueno, Moisés le había pedido un nuevo líder para Israel. Le pidió un líder a Dios para Israel para que no anduviesen como rebaño de ovejas sin su pastor.
Dios le ordenó a Moisés que llamara a Josué, que era un hombre valiente y que a Dios le obedecía, que después lo llevara ante el sacerdote Eleazar y ante todo el pueblo, y que en presencia ponga sus manos sobre su cabeza, así él pasará su autoridad y lo haría jefe principal del pueblo. El día por, y él le dirá por medio de Eleazar que lo debe hacer como jefe del ejército israelita, ordenándoles a los israelitas que debían obedecer a Josué en todo. Moisés había hecho todo tal y como se lo había mandado Dios. Y ahí termina el Y ahí 26. terminamos. ¡Qué rápido!